Vamos a Lucas en el capítulo 12 y vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 21. Ya lo tienen, Lucas 12, versículos del 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Oh Señor, venimos delante de ti una vez más, delante de tu santa palabra, simplemente pidiéndote que seas tú veraz y los hombres débiles, Señor. Simplemente queremos pedirte que sea tu palabra exaltada, que nosotros podamos de una manera sobrenatural, por un poder sobrenatural que no está en nosotros, ser transformados a la medida del hombre perfecto que es Cristo, Señor. Ayúdanos y danos oídos para poder escuchar, Señor. Danos ojos para ver lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Padre. Que sea a ti toda la gloria y no de los hombres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente estamos frente a una parábola, ¿no? Me gusta mucho cómo el Señor Jesús cuenta historias. Él tiene una forma increíble. Esta semana conversaba con alguien y le decía que Jesús en una porción muy pequeña podía enseñar verdades muy profundas, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a esta parábola, la parábola del rico insensato. ¿Alguna vez usted ha acariciado la palma de la mano de un bebé recién nacido? ¿Alguna vez se ha puesto en la tarea de tomar un bebé recién nacido y poner su palma aquí, verdad? ¿Qué va a hacer él? Se va a dar cuenta que lo va a apretar con mucha fuerza, ¿cierto? A mí me gusta mucho jugar con los niños, estar en medio de ellos y siempre hago eso. Cuando cargo un bebecito pequeño, lo primero que hago es tomar el dedo meñique y colocarlo sobre su palma. Si usted lo ha hecho, se va a dar cuenta cómo él de manera inmediata va a apretar su dedo, o sea lo que sea que usted tenga ahí. A esta reacción se le llama reflejo de agarre. Reflejo de agarre. Y es muy común entre todos los recién nacidos, ¿verdad? Es muy común entre todos ellos. Pero ellos no solamente se aferran a las manos o a los dedos de sus padres, ¿verdad? Que quieren acariciarlos, quieren estar cerca de ellos, sino que, ya que esto es un reflejo, ellos pudieran aferrarse a prácticamente todo lo que se posa ahí en la palma de su mano. Y ellos lo apretarán con mucha fuerza. Si usted lo ha hecho, se dará cuenta de eso. Y lo tremendo de esto es que, como esto es un reflejo, ellos no solamente van a apretar con fuerza algo que sea de bien para ellos, los dedos de sus padres, no sé, usted pudiera poner un lápiz, pero ellos simplemente, casi que como por instinto, podían apretar desde un inofensivo lápiz hasta el filo de un cuchillo, sin darse cuenta. Son unos niños, es un reflejo y lo hacen por instinto. Si bien es cierto, este reflejo de ellos empieza a irse a partir de los 6 meses, ya ellos empiezan a controlar esto. Pero amigos, parece que en un sentido espiritual, los seres humanos también nacemos con una especie de reflejo de agarre.
hacia las cosas de este mundo. Y este reflejo puede llegar a ser mucho más peligroso porque parece que además de inducirnos a aferrar con fuerza casi todo lo que se posa en la palma de nuestro corazón, suele acompañarnos toda nuestra vida y tal vez hasta la muerte. Y esto es exactamente lo que le pasó a este hombre de la parábola, el rico insensato. Si ustedes leyeron ahí conmigo, era como un recién nacido que sujetaba con fuerza todo lo que venía a él. Y en este caso eran las posesiones, y esto le hizo aferrarse tan fuerte a sus bienes y tan fuerte a sus propiedades que nunca estuvo dispuesto a soltar para dar a otros, ni a soltar para sujetar la mano extendida de Dios, que estaba dispuesta a su rescate. Déjame preguntarte también en esta mañana, ¿qué estás empuñando tan fuerte que sin darte cuenta, tal como ese niño que pudiera agarrar todo lo que está ahí en la palma de su mano, pudieras tú entonces estar alejándote del reino de Dios y alejándote del interés por las personas? En esta historia Jesús nos advierte sobre el peligro de aferrarnos de manera obsesiva a las cosas de este mundo. Los bebés logran controlar este reflejo de agarre a los 6 meses. Pero pareciera, hermanos y amigos, que muchos de nosotros podríamos seguir viviendo con esta obsesión descontrolada de aferrarnos a todo lo terrenal, hasta el resto de nuestra vida y por el resto de nuestra vida. Y ese pudiera ser tu caso en esta mañana. Este relato se puede ver de manera general, de una forma sencilla. Está la petición de un hombre que va a donde Jesús, la respuesta de Jesús que está dividida en una advertencia, que es un proverbio al principio y al final una parábola. Y luego después de la parábola termina con un proverbio final en el verso 21. Entonces, a medida que avanzamos vamos a ir desglosando un poco más esta historia, ¿ok? Para los que toman sus apuntes, ¿no? Pero primero vamos a dar un poco de contexto. ¿Dónde nosotros nos encontramos? Estamos en el capítulo 12, si usted mira sus Biblias, por favor. Aquí en este capítulo 12 tenemos una sesión de advertencias de Jesús hacia las multitudes. Si usted lee, por ejemplo, desde el capítulo 12, versículo 1, ahí en sus Biblias la mayoría de ustedes le aparecerá que advertencia contra la avaricia, y al final, en el versículo 22, advertencia contra la ansiedad. En el medio de estas dos cosas, nosotros tenemos nuestro pasaje de hoy, que es una advertencia contra la avaricia. Advertencia contra avaricia. Entonces Jesús en el capítulo 12, amigos y hermanos, empieza advirtiendo a sus discípulos de las artimañas y la hipocresía de los fariseos. Él dice advertencia contra la hipocresía en el versículo 1 y se está refiriendo a que se cuiden de la hipocresía y de la levadura, como él le hace llamar, de los fariseos. Y luego empieza a agregar exhortaciones y les dice que ser sus discípulos será muy difícil, pero será también peligroso. Sin embargo, al final el Señor les da varias promesas. Rápidamente quiero que vayamos a eso. Por lo menos si usted lee ahí en su Biblia el versículo 1 al 3, Él prácticamente les dice que eventualmente su mensaje sería escuchado a pesar de la oposición que enfrentan. ¿Ok? Versículos del 4 al 5, Él les dice en resumen que el poder con el cual ellos hablan y sobre el cual testifican era mayor que el poder de la oposición que ellos estaban teniendo. Versículos 6 al 7 les dice que Dios los consideraba a ellos mucho más valiosos de lo que ellos pensaban, aun si el mundo no los consideraba valiosos. Si usted lee los versículos del 8 al 9, se ubica ahí, Él les enseña que la fe en Cristo sería el factor determinante en el juicio delante de Dios, y no el poder ni posición terrenal. Versículo 10, Él les resume que quienes rechazan la palabra de Dios, al decir lo que Él enseñaba, y al decir que esto venía de Satanás, no serían perdonados. Él le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no serían perdonados porque estaban rechazando al único que podía salvarlos. Si usted lee más adelante, al final, los versículos 11 y 12, entonces les termina diciendo que Dios proveerá la sabiduría con su Espíritu que ellos necesitan para proclamar y defender su fe cuando a ellos los persiguieran.
Y este es nuestro contexto inmediato. Qué maravilloso, ¿verdad? Todo lo que Jesús está enseñando a estas personas. Él advierte contra la hipocresía, por un lado, pero al mismo tiempo les da muchas promesas. Ellos se reunían a escucharle y Jesús les hablaba de estos asuntos valiosos y espirituales. Amigos, si es en este momento cuando alguien del público de repente interrumpe a Jesús. Y este hombre hace que Jesús dejara de enfocarse en advertir sobre la hipocresía de los fariseos y pasara entonces a advertirle sobre un peligro mucho más grande, pero que quizá estaba pasando desapercibido. Y podría no solamente dañar sus relaciones personales, sino también sus mismas almas si ellos se descuidaban. Y aquí tenemos entonces la petición del hombre, versículo 3, usted puede leer ahí conmigo. Dice, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o partidor sobre ustedes? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Wow, este hombre entonces interrumpe a Jesús. Este hombre fue muy inoportuno. Imagínense eso, interrumpe las enseñanzas espirituales de Jesús para hablar sobre una petición material. Jesús está hablando de cosas espirituales. Este hombre viene a hablarle a Jesús de sus problemas terrenales, mostrando así muy poco o nada de interés en las enseñanzas de Jesús. Y esta petición está fuera de lugar, como lo veremos en un momento. Este hombre es la representación de muchas personas, tal vez aquí algunas, que siguen a Jesús por los beneficios terrenales que Él pudiera ofrecerles, y no por el valor vital de sus enseñanzas, ni por el valor vital de la persona de Jesús. Alguien decía que aquí tenemos a un hombre que quería usar el poder de Jesús para salirse con la suya. ¿Han visto eso? Es algo que no pasa, ¿verdad? Muestra cómo la gente a veces quiere usar a Dios sin tener ningún interés por Dios. Y este hombre es la representación de eso. Y fíjense, Jesús advertía a una multitud que lo seguía en Juan 6:26. Él también les decía algo parecido. De cierto les digo que ustedes me buscan, no porque han visto las señales que yo hago, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y andaban detrás de Jesús y querían más y querían más. Aquí tenemos a un hombre parecido. A este hombre, amigos, no le importaba la enseñanza que Jesús quería ofrecer. Era una enseñanza espiritual, era una enseñanza de sabiduría para el alma, pero a él no le interesaba esto. A él no le interesaba conocer la identidad de Jesús y la trascendencia que su identidad divina podría tener en su vida eterna o en su destino eterno. Este hombre interrumpe en medio de la multitud, no para caer postrado ante los pies de Jesús y decirle, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte, no. Tampoco lo hizo para él, porque quizá quería comprender algunas verdades profundas, ¿no? Preguntarle después a Jesús aparte algo. Este hombre interrumpe delante de una multitud eran casi, imagínense, 18,000 personas. Muy bien. Él fue a Jesús para que resolviera su situación familiar y económica. Por tanto, miren cómo fue la interrupción de Jesús. ¿Okay? De esta manera fue que este hombre interrumpió, Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Te puedes imaginar eso? Amigos, este es el efecto de lo material en el corazón del ser humano. Este es el efecto de lo material. El consejo principal de Jesús respecto a las riquezas, a las posesiones y a lo que nosotros tendemos a hacer con ellas, ¿cuál era en las Escrituras? Se puede resumir en una sola palabra: cuidado. Cuidado con el efecto de lo material en tu corazón. Y es que una persona consumida por las cosas efímeras de este mundo tendrá 1000 oportunidades de saciar su alma en Dios. Dios le ofrece saciar su alma, pero él siempre prefiere darle la espalda a Dios. Y la razón, la siguiente: lo terrenal nos distrae de aquello que es espiritual. Y era exactamente lo que estaba pasando con este hombre. La mente enfocada en las cosas de este mundo nos aleja de Dios y nos seduce cada vez más
hacia ellas. Entonces aquí tenemos la petición de este hombre, una petición, diría yo, algo como descabellada, ¿no? Una petición un poco descarada y hasta escandalosa. Primero, este hombre no está pidiendo a Jesús que sirva de mediador entre un conflicto. Este hombre ya sabía lo que quería, simplemente quería usar a Jesús para lograr su cometido. Y les explico, es que una cosa es decir, Señor, mi hermano y yo tenemos una disputa sobre la herencia, ¿tú podrías mediar entre nosotros dos? Eso es una cosa, pero otra cosa es interrumpir las enseñanzas de Jesús, pararse en medio y decirle, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Son dos cosas muy distintas. Él está dando una orden a Jesús. No es una petición, en realidad es una orden lo que él está dando al Señor Jesús. ¿Ok? Y lo segundo de esto, hermano, es que es muy escandaloso porque era evidente el corazón malo de este hombre, el corazón perverso y avaro de este hombre. Miren, este hombre solo buscó a Jesús para que convenciera a su hermano mayor de que él partiera la mitad de la herencia con él. Y esta división no era solamente de aspecto patrimonial, sino relacional. Y es que normalmente el patrimonio de la familia en el Medio Oriente permanecía en la familia. La herencia se repartía al hermano mayor, se le daba el doble que a todos, y luego a los demás se les iba repartiendo, pero solo se les repartía en términos de muebles y bienes. El patrimonio como tal, la herencia como tal de la familia, la tierra de la familia se quedaba con la familia y los hijos heredaban eso. De manera que cuando alguien pedía que se le diera su parte de la herencia, esto no era muy común porque en realidad estaba diciendo que deseaba dividir el patrimonio mismo de la familia. ¿Okay? Este hombre quería tomar su parte de la herencia y con esto estaba diciendo yo quiero desvincularme de esta familia. ¿Okay? Y era muy poco común, era visto como un grito rebelde de independencia, no solo del patrimonio familiar, sino de la familia misma. Si usted recuerda al hijo pródigo, ¿qué hizo él también? Padre, entrégame la parte de la herencia que me corresponde. El padre se le entregó, pero él lo primero que hizo fue vendió las propiedades, se fue lejos de la familia a gastar las cosas. Qué petición tan escandalosa, es fuera de lugar, es una petición descarada. Y vemos la respuesta de Jesús en el versículo 14, si leen ahí conmigo. Miren cómo le dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por vosotros como juez y partidor? Esta respuesta de Jesús fue inmediata y fue una expresión fuerte. Esa palabra hombre que Jesús utiliza ahí, hermanos, es una expresión en Medio Oriente que se utilizaba para expresar desaprobación hacia la persona a la que se le decía. Él estaba diciendo, en otras palabras, hombre, ¿qué pregunta hace? Yo estoy aquí hablando de cosas espirituales. Tú ni siquiera estás pensando en lo que yo estoy hablando. Tú tienes la mente en otro lado. Y aparte ahora me interrumpes. Yo no he venido a eso. Yo no he venido a eso, le dice. Y no es que Jesús no sea indiferente a las necesidades de los hombres, porque más adelante usted se va a dar cuenta que él le dice a sus discípulos, no se preocupen porque mi Padre sabe que ustedes tienen necesidad de las cosas. Esto no es indiferencia de parte de Jesús. Sin embargo, amigos, el interés más alto de Jesús es suplir nuestra necesidad más grande. Y es nuestra necesidad de Dios. Para eso Él vino a esta tierra. De manera que Jesús no vino a ser un mediador entre tú y tus necesidades. Jesús vino a ser un mediador entre Dios y tú. Y este hombre no entendía nada de eso. Ahora vemos en el versículo 15 cómo Jesús se dirige a toda la multitud y les da un valioso proverbio advirtiendo sobre el peligro del amor a las posesiones. Lean ahí conmigo. Versículo 15, a mí me gusta la versión Reina Valera de eso. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hombre, ¿de qué tú me hablas aquí? Le está diciendo Jesús, ¿verdad? A esta persona. Qué palabras tan preciosas y valiosas para nosotros. Y quiero que veamos por un momento lo que esto quiere significar para nosotros hoy. Esa palabra mirad significa estad atentos. Estad atentos. Es decir, observen con atención, no se duerman. Y esto es un imperativo, o sea, significa que está en forma de un mandato. Cuidado con toda forma de avaricia.
Luego viene esta palabra guardaos, que literalmente significa levanten la guardia. Es un término militar. No te duermas, vigila, levanta la guardia. Esté listos para defenderse contra la avaricia, contra toda forma de avaricia. Y lo que de manera personal Jesús está diciéndole a este hombre, a este demandante, es que él no va a estar satisfecho aunque el hermano le diera su parte de la herencia. El problema no era la herencia, le estaba diciendo Jesús, guárdate de toda forma de avaricia. El problema de Jesús con las posesiones, entonces, no son las posesiones en sí mismas, ya ustedes entienden eso, sino más bien nuestros corazones, cómo están nuestros corazones con las posesiones. Y en consecuencia, lo que hacemos entonces con Dios. ¿Okay? ¿Recuerdan el reflejo de agarre en la introducción? Agarramos las cosas, nos aferramos a las cosas materiales. Y eso era lo que estaba pasando con este hombre. Por ejemplo, si usted ve el dinero no es malo. El dinero no fue dado para el sustento de las necesidades básicas de la vida. Sin embargo, la avaricia nos lleva a desear atesorar el dinero como un acto egoísta donde no pensamos en los demás y tampoco pensamos en Dios. Simplemente en sustento propio y placer propio. Eso es lo que hace la avaricia con las cosas. No son las cosas en sí. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decir. De manera que la avaricia, amigos, nos lleva a adquirir y atesorar cosas o personas que no fueron creadas para ser atesoradas. Con eso en mente yo te preguntaría, ¿estás cayendo en alguna forma de avaricia? Jesús te dice, ten cuidado. Ten cuidado porque si no estás atento, si no estás en guardia, pudieras entonces estar en alguna forma de avaricia. Fíjate que dice toda forma de avaricia, no es solamente el dinero. Esta parábola, este sermón no es para los ricos. Toda forma de avaricia. Entonces la primera advertencia de Jesús es que nos guardemos de cualquier tipo de avaricia. Pero en el versículo 15, en la parte B, leemos la razón. Miren ahí en sus Biblias, por favor. Leemos, porque la vida del hombre, ¿qué? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay dos palabras que el Nuevo Testamento traduce para vida. La primera es vida, como bio, de donde sacamos el término biología. Pero en esta ocasión particularmente, Lucas y Jesús también usa la palabra zoe. En el original griego significa la vida buena, la vida satisfecha, la vida plena. Entonces lo que está diciendo Jesús es que la vida plena del hombre, la vida abundante del hombre, la buena vida que cada uno de ustedes se quiere dar, y yo también, no consiste en la abundancia de los bienes que poseamos. Ahí no está la vida plena. T.W. Manson dice que es cierto que para vivir es necesario contar con un mínimo de posesiones materiales. Sin embargo, no es cierto que una mayor abundancia de bienes signifique una mayor abundancia de vida. Aún así, amigos, inconscientemente eso es lo que muchos de nosotros asumimos. No es cierto, en la práctica lo hacemos, aunque pensemos y digamos que no es así. Y es difícil para nosotros entender esto porque nosotros tendemos a confundir la abundancia material y terrenal con la vida plena. Es una realidad fuerte en nosotros. El deseo insaciable de un mejor nivel de vida y de una mejor vida es algo muy común hoy en día entre nosotros. Esto no era un problema del Nuevo Testamento. Esto es un problema de hoy. Y es que nos invade la esperanza de que cuanto más consumamos y cuanto más tengamos en esta vida, mayor vida tendremos. Y este proverbio final de Jesús en el versículo 15, entonces, es lo que nos introduce a nuestra parábola. Nos introduce directamente a la parábola. ¿De qué se trata esta parábola? Es sencilla, es una historia simple. Un hombre rico es bendecido con una cosecha que da abundancia, más y más abundancia, y hace que él sea más rico todavía. Y este aumento imprevisto le presenta un dilema a él. ¿Qué voy a hacer con el aumento de mis riquezas?
El hombre resuelve este problema al aumentar la capacidad de almacenar más riquezas todavía, ¿verdad? Graneros más grandes, mientras que contempla cómo gozará de su opulencia. Él dice, voy a comer, beber. En ese mismo momento llega el día de su muerte y se enfrenta, y la herencia que él tenía no le sirvió de nada y queda para otros. Entonces vamos a dividir esta parábola en varios puntos. Un primer punto es los bienes otorgados. Los bienes otorgados. Vamos al versículo 16, miren lo que dice. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Bueno, esta historia contiene un trasfondo literario. Por ejemplo, en Salmos, Salmo 49, nos habla de el problema de las riquezas y la pequeñez de las riquezas a la luz de la muerte. Dice, los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, nos dice que tal como salió del vientre de su madre, así se irá. Desnudo como vino al mundo, sin llevarse el fruto de tanto trabajo. ¡Wow! Fuerte esto. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, aquí nos dice que ya este hombre era rico. Hay muchas maneras en que una persona se puede hacer rica, ¿verdad? Algunos dicen que es un golpe de suerte, algunos se ganan la lotería, algunos trabajan esforzadamente. Sin embargo, amigos, lo cierto es que la riqueza de este hombre en realidad se debe a un principio primario. Dios da y Dios quita. La abundancia de este hombre, la abundancia que yo pudiera tener, la abundancia que tú pudieses llegar a tener, es un bien otorgado por Dios. Y entender esto nos debería llevar a una humildad y a cultivar la gratitud, un corazón agradecido. Sin embargo, en esta historia no vemos la más mínima señal de agradecimiento en este hombre. Su tierra produjo mucho y este hombre era agricultor. Es algo interesante también porque prácticamente todo lo que pasa en la agricultura tiene que ver con lo que Dios hace en la naturaleza, ¿cierto? Sin embargo, no vemos en este hombre las palabras gracias, y no solamente porque no se esté escrito la palabra gracias, sino porque en el resto de la historia no vemos un corazón agradecido en este hombre, no vemos un corazón generoso en este hombre. Ahora bien, si te has fijado también, la palabra avaricia no aparece en ninguna parte de la historia ni de la parábola. Y es que este rico no es condenado por ser rico, ¿ok? Este rico produjo muchos frutos en abundancia y estos eran una bendición de Dios. Sin embargo, el pecado de esta persona era al decidir qué hacer con el aumento de sus riquezas. Ahí estuvo el problema en realidad. Lo que hizo este hombre o lo que no hizo con sus riquezas fueron motivados por la avaricia y por una falta de confianza en Dios, amigos. Y vamos a verlo. Entonces vemos el problema entonces, ¿verdad? Este hombre se plantea un problema en el versículo 17. ¿Qué hacer con todo esto que me ha llegado? ¿Qué hacer con esta gran bendición? ¿Qué haré? Versículo 17, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Ese es el dilema del hombre. ¿Qué hacer con lo terrenal? ¿Qué hacer con las cosas de este mundo, con lo que Dios pone sobre nosotros? Y el problema, según este hombre, ¿cuál era? Que ya sus graneros estaban llenos. ¡Wow! O sea, ¿cómo es posible que la abundancia pueda convertirse en un problema? Entonces yo quisiera tener muchos problemas, ¿verdad? Cada uno de ustedes también. Pero este hombre pensaba en esto como un problema, se había convertido en un dilema. Y lo que pasa es que esto llega siendo como una pólvora que inflama mucho más la llama de la avaricia del hombre y del corazón del hombre. Parece que mientras más tenemos, más deseamos. Y eso puedes aplicarlo a cualquier aspecto de tu vida, no solamente el económico. Vemos en el versículo 18, bueno, antes, este hombre también es importante señalar que este hombre ni siquiera consultó con Dios. Este hombre dice que pensaba dentro de sí mismo, se dijo a sí mismo, ¿ok? Fue bendecido por Dios. Todo lo que pasó en el proceso de agricultura fue por la voluntad de Dios. Sin embargo, este hombre no consulta, Señor, ¿qué yo debo hacer con esto?
sino que este hombre habla para sí mismo. Cuando llega el momento de dialogar, solo puede hacerlo con sí mismo. Aquí Jesús nos está pintando el cuadro de un hombre al que las riquezas le han aprisionado en la soledad. Y fue una prisión que él mismo ha construido. Y desde esta prisión, entonces, a él se le ocurre la solución. En el versículo 18, ¿cuál es la solución para el problema de qué hacer con lo terrenal? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y todos mis bienes. Esta es la solución de este hombre. Noten de inmediato que este hombre continúa usando pronombres posesivos, ¿verdad? ¿Qué dice él? Lean ahí. Mis graneros, mi grano, mis bienes y mi alma. Qué fuerte esto. Y miren ahora lo que este hombre hace, ¿verdad? Él está entonces, y bueno, claro, su solución es coherente con su filosofía de vida. Puesto que todo lo que tengo es mío, me lo he ganado con mis habilidades, mi desempeño, mi esfuerzo. Entonces, yo puedo hacer lo que yo quiera con mis frutos. Y puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Esto es lo que este hombre está pensando. Y esto fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dijo que haría, pues, derribar sus graneros y hacer unos más grandes. ¿En qué podemos resumir esto? Bueno, número uno, no le dio gracias a Dios. Ingratitud. No le dio gracias a Dios. Número dos, no le pidió a Dios que le guiara en la administración de su abundancia. ¿Qué muestra esto, amigos? La autosuficiencia de este hombre. Miren a todo lo que las riquezas, el amor por las riquezas, el amor por tener más está llevando a este hombre. Número tres, este hombre no consideró darle a Dios una porción en gratitud. Y número cuatro, este hombre no consideró compartir nada con sus familiares ni con los necesitados. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Pues lo guardó todo para sí mismo. Segundo, solo pensó en seguir acumulando más y más. Tercero, solo consideró que se iba a bendecir a sí mismo. Solo pensó, y esto es lo más grave, que viviría lo necesario para llevar a cabo sus planes. Este fue el gran error de este hombre. Entonces, ¿qué hacer con lo terrenal? Este rico fue tan pobre que solamente pensó en acumular más para sí mismo. Como dice un dicho por ahí, consigue todo lo que puedas, enlata todo lo que puedas y siéntate en la lata. Esto es lo que este hombre pensaba. De manera que al borrar a Dios de la ecuación, la solución de él estaba perfecta, ¿no? Y si no tuvo en cuenta a Dios, mucho menos iba a tener en cuenta a las personas. Oigan, este hombre era rico, no se nos menciona en ninguna parte a sus hijos, su familia, su esposa. Todos tenemos familia, pero este hombre no tuvo en cuenta a absolutamente nadie más que a sí mismo. Y aquí está la tragedia del ser humano, amigos. Y es que hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida. Luego en el versículo 19, leamos ahí, por favor, vayan a sus Biblias. Es evidente que la meta de este hombre era su propia jubilación. Sabroso, miren. Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. ¿Qué voy a hacer? Descansa, come, bebe, diviértete. Wow. Qué bueno, ¿verdad? Todo va como pintando bien para este hombre. Wow, yo me saqué la lotería, entonces voy a sentar ahí en una hamaca a disfrutar de mi riqueza. Wow. Este hombre quería relajarse, retirarse, a disfrutar de la vida. No se parece nada a lo que muchos de nosotros aspiramos, pero ahora este hombre no siente ninguna preocupación o responsabilidad por nadie más. Él no piensa en nadie más, en sus hijos, su familia. Creo que la incógnita queda si en realidad este hombre no tenía a nadie, si todos sus familiares se habían muerto, o si en verdad el corazón de este hombre estaba tan enfrascado en la riqueza que solamente pensaba en sí mismo. Y note que vuelve y se dice a sí mismo, alma mía, mi alma, de mi posesión.
Alma mía, tienes muchos años de vida para disfrutar, ¿verdad? Y ahora la pregunta sería, ¿hay algo malo en disfrutar de nuestro trabajo? No, absolutamente no. Pero lo que Jesús quiere enseñarnos es que fácilmente pudiéramos terminar poniendo nuestra seguridad, nuestro descanso, nuestra plenitud en las cosas de este mundo y no en Dios. Y este es el problema con las posesiones, este es el problema con la abundancia. Alma mía, tienes muchos bienes depositados, entonces descansa, come, bebe, diviértete. Hay una nota interesante sobre las palabras que están aquí en el original, y es que podemos mencionar, por ejemplo, si usted lee en el versículo 16, dice que la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Esa palabra, la palabra ahí para producir mucho es una palabra en griego que se traduce como eufóreo y significa dar fruto en abundancia. Y en el versículo 19, la palabra que traducimos para diviértete o en algunas subversiones goza, es la palabra eufraino, que significa gozar de la vida. Entonces, con estas dos palabras y con su filosofía de vida, este hombre armó la fórmula perfecta de la felicidad. Este hombre arma su propia fórmula de la plenitud y él dice, euforia, o sea, dar fruto en abundancia, equivale a eufranio, gozar de la vida. ¿Okay? Esa era la fórmula de este hombre, sencilla. Sencilla. Tener en abundancia equivale a gozar de la vida. Pero rápidamente vamos a ver cómo Dios entra en la escena con una voz estruendosa y derrumba la fórmula de la plenitud de este hombre. Y vamos al versículo 20. Vimos entonces los bienes otorgados, ahora vamos a ver los bienes que quedan atrás. Los bienes que quedan atrás. Versículo 20, ¿qué leemos? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto para ti, ¿de quién será? Qué fuerte, ¿verdad? Para referirse a necio, el Nuevo Testamento usa 4 palabras distintas y quiero que podamos ver esto por un momento. Necio en el Nuevo Testamento puede ser anoetos, que significa sin cabeza o tonto. Necio en el Nuevo Testamento puede ser asofos, que significa sin sabiduría. Y necio en el Nuevo Testamento puede ser afrón, que significa estúpido en el original. Adivinen cuál es la palabra. Afrón es la palabra que Lucas usa en el original. Este prefijo a sirve para negar la palabra a la que se acompaña, como en el castellano. Usted toma la palabra moral y le agrega la a, tiene una persona amoral, sin moral. Entonces, esta palabra, afrón, quería decir lo mismo también, estaba negando algo. Así que aquí este hombre rico cree que sus muchas cosas le traerán mucha felicidad, le traerán buena vida. En realidad, este hombre es un afrón, sin mente, sin espíritu y sin emociones. Su fórmula para la buena vida resultaba ser una estupidez para Dios. Qué fuerte cómo Dios interrumpe en esta historia. Este hombre fue muy necio en pensar que su expectativa de vida era muchos años. Él se sentó y él dijo, alma, tienes muchos años para vivir, tienes muchas cosas. Así que relájate, ¿verdad? Vive la vida, goza de la vida. Pero miren lo que Santiago nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Ahora escuchen esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Les suena parecido, no? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Sigue diciendo, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Este hombre pensaba que le quedaban muchos años para disfrutar de su trabajo, de su abundancia. Pero Santiago nos dice, sigue diciendo ahí que es su vida. Ustedes son como la neblina. Todos, cada uno de nosotros, sea o no sea cristiano. Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora se jactan
en sus fanfarronerías. Y toda esta jactancia es mala. Toda la jactancia de este hombre rico era mala. Al inicio del sermón les decía que pareciera que nosotros tuviésemos una especie de reflejo de agarre, ¿verdad?, sobre las cosas espirituales, como esos bebés que se agarran fuerte, como un instinto a todo lo que está ahí en la palma de sus manos. Lo cierto es que aunque podamos disfrutar mucho de las cosas de este mundo y aferrarnos a ellas, muy pronto todo se hundirá abajo, amigos. Hay una línea del Talmud hebreo que dice que el hombre nace con sus manos apretadas, pero muere con ellas abiertas de par en par. Cuando entra en la vida, desea agarrarlo todo, así como ese niño, pero al dejar el mundo, todo lo que ha poseído se le ha ido. Y esto es lo que pasa con este hombre. Todo lo que este hombre había planeado, sin consultar a Dios, sin tener en cuenta a sus familiares, todas las cosas en un momento quedaron atrás. ¡Wow! Piensa por un momento en el día en que tengas que rendir cuentas a Dios por tu vida. ¿Acaso tú estás viviendo como este hombre, pensando que eres dueño de tu propia vida, pensando que eres joven, pensando que no eres tan joven, pero tienes un buen trabajo, pensando que estás por jubilarte? Estás viviendo como este hombre, pensando que tu vida te pertenece a ti. Si estás haciéndolo, yo te preguntaría qué sucederá el día en que te encuentres con tu Creador, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que pasa en esta parábola no es una fantasía que Jesús se inventó. Puede que tú vayas a Dios, o puede que el Señor en su segunda venida venga a ti. Lo cierto es que vas a tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá el día en que te encuentres con Dios? Pues la Biblia dice que en aquel día Dios dirá a muchos: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu reino. Pero a otros dirá: necio, hoy vengo a reclamar tu alma. Y todo lo que has acumulado en esta vida, ¿para quién será? Ahora yo te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Qué hará Dios contigo? ¿Cómo será ese encuentro tuyo con Dios? Reflexiona por unos momentos. Yo creo que es hora de empezar por el principio, como dice una canción, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro y que todo lo tenemos que entregar. Que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado en esta vida y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida. Esta historia es fuerte, pero el versículo 21 termina con un proverbio final. Dice Jesús: así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Tuvimos a un hombre que desperdició su vida. Tuvimos a un rico que era pobre. Lo único que hizo en su vida fue vivir para sí mismo, para sus necesidades, vivir para su sustento, vivir para sus placeres. Y cualquier parecido a la realidad parece coincidencia. Ignorante de Dios, pero en un momento se tiene que enfrentar con la realidad de Dios, quiera o no quiera. Y Jesús termina diciéndonos este proverbio final. Y amigos, yo veo esto más que como una sentencia, como un acto de gracia de Dios. Es un llamado a perseguir nuestra felicidad en Dios. Miren, Jesús pudo haber terminado esta parábola así como terminaba. Así, con este pobre hombre enfrentándose a Dios, al ver que había desperdiciado todo y había puesto su confianza en todas las cosas de este mundo. Sin embargo, Jesús les dice ahora: tú que eres rico en placeres, y Jesús te dice en esta mañana: tú que eres rico en placeres, que te desvives por ti mismo, por las vanidades de este mundo, entonces abandona esta forma de vivir y sé rico para con Dios. Sé rico para con Dios. Porque si no te pasará como a este hombre. Así es todo el que acumula tesoros para sí y no es ser rico para con Dios. ¿Y qué significa esto? Para ir cerrando, el apóstol Pablo
nos da un poco de luz sobre lo que significa ser ricos para con Dios. Vayan a Primera de Timoteo, por favor, en el capítulo 6, versículos 17 al 19. El apóstol Pablo nos ayuda bastante aquí. Primera Timoteo 6, 17 al 19. Mira lo que dice. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Primera Timoteo 6, 17 al 19. ¿Cómo podemos ser ricos para con Dios? Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Más bien deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, deberían ser generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán tesoros como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera, dice en esta versión. ¡Wow! ¿Se acuerdan de la fórmula de este rico para tener la buena vida? ¿Verdad? Más abundancia, más posesiones, más cosas, equivale a plenitud de vida. Bueno, amigos, ¿no les alegra que Jesús tenga su propia fórmula para la plenitud? Aquí se nos dice. Aquí se nos dice y entonces, ¿cómo podemos ser ricos para con Dios? Bueno, este texto nos dice que no seas orgulloso depositando tu confianza en el dinero, que no seas orgulloso depositando tu confianza en cualquier otra cosa que pueda ocupar el lugar de Dios. Más bien, confía en Dios que te da en abundancia todo lo que tú necesitas. Usa tu dinero para el bien de otros. Sé generoso con los que tienen necesidad y ten disposición siempre para compartir con otros. Esto es ser rico para con Dios. Así acumularás un tesoro bien fundamentado. Y aquí se nos dice, así experimentarás la vida plena. De esa manera experimentarás la buena vida. Yo pudiera cerrar mi Biblia, decir que el sermón terminó, pero no quiero dejarlos con un simple mensaje moralista y hacerlos pensar que de alguna forma ustedes pueden preocuparse por los demás, que hoy van a tomar aire y salir por esa puerta diciendo que sí, yo voy a preocuparme por los demás, yo voy a dejar de pensar en mis placeres, yo voy a dejar de aferrarme a las cosas de este mundo. Amigo que me escuchas y estás aquí, necesitamos gracia. Necesitamos gracia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, mira lo que dice. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto. Y aquí está la clave para todo. Que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre. Para que vosotros por medio de su pobreza llegareis a ser ricos. Esta es la gracia del Señor Jesús. La palabra gracia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se emplea de distintas maneras, pero en este pasaje el significado es generosidad. Y aquí se nos está diciendo, ya conoces la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser generoso? Conoce la generosidad de Jesús. ¿Y cuál fue la generosidad? ¿Qué tan generoso fue Jesús? ¿Cuán generoso fue Jesús? Bueno, Él era tan generoso que dio todo lo que poseía por nuestra causa. Claro, primero por la causa de Dios, porque Él agradaba al Padre en todo, pero Él fue tan generoso que dio todo lo que poseía por nuestra causa, para que nosotros que éramos pobres fuésemos eternamente enriquecidos con su pobreza. Si usted estaba en la escuela dominical, creo que entendió algo de eso, ¿verdad? Hablamos de la doctrina de la adopción y que el Señor nos ha dado riquezas y nos ha hecho herederos con Cristo, nos ha hecho herederos con Cristo. ¿Se acuerdan del primer hombre de la historia? Este hombre fue a Jesús diciéndole, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Oigan, ¿no han pensado que este hombre fue a Jesús por una herencia terrenal y no se había dado cuenta que frente a él tenía el mayor heredero de las máximas riquezas de Dios? Tenía frente a él a quien podría ofrecerle toda la herencia espiritual.
que este hombre necesitaba. Y aún veíamos que somos herederos del mundo mismo. Dice que aguarda una herencia en la eternidad para nosotros. Pero este hombre estaba enfrascado en su corazón y en las cosas de este mundo. Y miren lo que sigue diciendo este pasaje. Conocéis la gracia, o sea, la generosidad de nuestro Señor, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, pudiéramos llegar a ser ricos. Él era rico en posesiones, él era rico en poder, rico en homenaje. Él era rico en comunión con el Padre y era rico en felicidad. Sin embargo, se hizo de pobre condición en sus circunstancias, se hizo de pobre condición en sus relaciones con los hombres. A nosotros se nos apremia por dar dinero, por dar ofrenda un domingo, por darle vestido a alguien, pero Él se dio a sí mismo, amigo que me escuchas. Él se dio a sí mismo para que tú pudieras llegar a ser rico. Cristo era verdaderamente rico para con Dios. Nosotros tenemos un dicho bien arraigado. Primero yo, segundo yo, tercero yo, luego los demás. Ese es nuestro ilustre concepto de grandeza, pero déjame decirte que el omnipotente Hijo de Dios descendió y se sometió a los padecimientos y se sometió hasta la muerte para comprar tu libertad, para comprar la libertad de muchos y para darle herencia a muchos. En esta cultura que reconoce grande al que es haragán, al que atrae las miradas de todos en Instagram, al que hace gala de sus lujos y que todos lo envidian. Voy a usar las palabras de mi hermano Eliezer Leal, un rapero de Chile. Él dice, dame un segundo para mostrar lo equivocado que está. Grande es mi Salvador que descendió de los cielos y desde su trono de gloria vino a pisar este suelo. Viviendo la pobreza, al pobre trajo consuelo. Y siendo Señor, lavó los pies de todos para darnos ejemplo de que no hay grandeza si no hay servicio. Y la muestra más grande la dio en su sacrificio, cubriendo todo su poder y dignidad y sometiéndose a la burla de los que allí lo mataron. Cantó el blues de la tristeza porque sintió el abandono de los que esta sociedad también rechaza. De los enfermos, de los abandonados, los rechazados, de los despojados de toda gloria y riqueza. Y de esta forma cambió nuestro paradigma y nos comisionó bajo una nueva consigna. Del mismo modo en que el Padre envió a su Hijo, el Hijo nos envía a servir como Él lo hizo. Quiera Dios que nosotros podamos pedir misericordia para que entonces, así como Cristo es muy rico en abundancia para con Dios, nosotros podamos mirar a Él, poner nuestra mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Entonces lo terrenal, sin valor será. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has hecho entender nuestra insuficiencia. Gracias porque nos has revelado en esta mañana nuestro corazón, Señor. Queremos ser los primeros, queremos ser grandes, pero ¿cuál es el concepto de grandeza? Todos queremos ser grandes, todos queremos ser ricos según este mundo, todos queremos ser ricos y muchos aquí están siendo ricos según este mundo. Tú nos haces un llamado a ser ricos para con Dios. Todos queremos ser grandes, pero Cristo trastocó esta lógica para servir. Que podamos ver a Cristo en la cruz, que podamos ver su servicio, su amor por la humanidad, que podamos no solamente verlo, confiar en Él, sino experimentar su poder y que en verdad nosotros podamos vivir contentos con lo que tenemos, porque Él mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Que sea tu gracia, Señor, sobre nosotros. Amén.